Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de... Medio de los retos de la vida, siempre hay un camino que nos conduce a la calma y a la confianza. Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, un programa que nos invita a descubrir la paz interior, construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Les saluda Joseph Mayorga y nos acompaña Aisha González. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar. Qué bendición poder saludarlos en el sexto programa de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Agradecerles a ustedes una vez más por estar con nosotros en este nuevo programa de Caminos de Paz y Esperanza. En el programa de hoy vamos a continuar conversando acerca del tiempo de Cuaresma que hemos iniciado con el rito de la ceniza y hemos también ya iniciado esta primera semana luego de celebrar juntos el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Y en este inicio de Cuaresma vamos a revisar el mensaje que el pasado 13 de febrero el Santo Padre León XIV dirigió a la Iglesia Universal a propósito del inicio de la Cuaresma. Y abro comillas, dice así un párrafo de este mensaje. Entre las muchas voces que atraviesan nuestra vida personal y social, las sagradas escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia para que no quede sin respuesta. Cerramos comillas. Revisando a nivel personal el párrafo que acabamos de escuchar, creo que hoy vivimos rodeados, incluso podríamos decir que hasta asediados, de muchas voces, en un mundo lleno de acceso a la tecnología, donde constantemente estamos recibiendo notificaciones, noticias, opiniones, debates, información en redes sociales, exigencias a nivel personal, familiar, laboral e incluso hasta por parte de los grupos o movimientos a los que pertenecemos en la iglesia. Todo el mundo habla, todo el mundo opina, muchos exigen atención o incluso una respuesta inmediata. Sin embargo, los que estamos llamados a revisar es en primer lugar que no todas las voces tienen el mismo peso. Y en segundo lugar, si esa voz que estamos escuchando está alineada con los principios universales de la Iglesia a la que todos pertenecemos. Y más importante aún, si el escucharlas nos genera paz o por el contrario nos la roba. Y el tema de las voces, en ocasiones también tenemos que cuestionar aquellas de quienes tenemos más cerca, porque puede venir de gente a quien admiramos o incluso de familiares que hasta nos dicen, mejor no inicie ese proyecto. ¿Para qué? No le va a ir bien. Si usted no, ni sabe el tema y uno dice, ay, la tía Sutanita debe tener razón. Ella con toda esa experiencia que tiene.
Y mi pregunta en ese sentido, con todo respeto, es cuestionarnos. ¿La tía Sutanita tiene experiencia en eso que queremos iniciar? No estoy hablando, hago la aclaración, de ser irrespetuosos, de ser irreverentes o de no, o que no vamos a escuchar la voz de la experiencia. Mucho menos estoy hablando de caer en ser irresponsables. Lo que quiero es, tal vez a través de un testimonio en mi familia, les comparto que ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi bisabuela y todas las generaciones que nos antecedieron, ninguna de ellas tuvo la oportunidad de ir a la universidad. Algunas apenas terminaron la escuela y otras ni fueron a la escuela. Entonces, en un momento dado de mi vida ya casada, vengo yo y le cuento a mi esposo la historia de que cuando salí del colegio y había hecho el examen de admisión para entrar a la universidad, ni siquiera fui a retirar la nota porque a mí me habían dicho que yo no iba a poder ir ahí. Y adivinen qué, que yo les creí y no culpo a quienes me lo dijeron, porque hablaron desde su historia de vida. Y tampoco fui a estudiar para decirles, vieron que yo sí pude. No, 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 no. Lo hice porque desde pequeña siempre ha existido en mí un anhelo profundo por aprender, por conocer más, por entender muchas cosas que suceden a mi alrededor. Y así pasa no solo en nuestras familias, sino incluso en los lugares donde estudiamos o en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Otro ejemplo, una vez llego a la universidad en un carro nuevo, y en aquel momento, estoy hablando de hace 15 años, existía la idea preconcebida de que uno como estudiante no podía aspirar a ese tipo de transporte. Y no se me olvida que durante el recreo varios compañeros comenzaron a interrogarme, incluso sugirieron que yo estaba dedicada a negocios ilícitos, ¿verdad? Este, mm, y con ese mismo carro llevé una vez al trabajo y siempre que llegaba, los compañeros me molestaban porque el oficial de seguridad al verme llegar me daba el acceso y me saludaba como si yo fuera la gerente general de la empresa. De hecho, es una anécdota que hasta el día de hoy mi esposo aún me molesta. Y ahora tengo un transporte sencillo, económico, tengo otras prioridades, pienso más en el presupuesto familiar. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con con Cuaresma? Como veremos más adelante, necesitamos ayunar de juzgar a los demás, ¿verdad? Ayunar de hacer chota, ayunar de ideas preconcebidas y nosotros aprender a no dejarnos influenciar por esa chota o burla que podemos llegar a escuchar de otros. Entonces, volviendo al tema de entre tantas voces que nos aturden, es preguntarnos si verdaderamente permitimos que la palabra de Dios nos eduque, si nos disponemos a reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y desde la injusticia, porque la Biblia no nos encierra en la parte espiritual, al contrario, nos abre al dolor del mundo. Y si escuchamos de verdad, no podemos permanecer indiferentes. Recordemos que Dios escuchó el clamor de su pueblo en Egipto y Él actuó. Hoy la pregunta es, ¿qué clamores estamos ignorando? ¿Y qué respuesta concreta nos está pidiendo el Señor? Bueno, amigos que nos escuchan y nos ven en este programa, ahí doña Dicha nos hizo preguntas importantes para esta cuaresma. Se me olvidó decirles al principio, ¿verdad?, de tomar el papel y lápiz para que las anoten y las reflexionen. Porque sí, doña Isha, qué,
qué gran signo todavía para la iglesia, es la iglesia en medio del mundo hoy, ¿verdad? Y nosotros como cristianos que vivimos y que nos esforzamos pues de vivir nuestra fe en este tiempo cuaresmal. Eh, Recordemos el Evangelio del miércoles de ceniza, cuando iniciamos este tiempo de cuaresma, que nos decía, entra a tu cuarto y dile a tu padre que esté en lo secreto, ¿verdad? ¿Cuántas veces necesitamos ese momento de silencio? No vamos a luchar, como lo decía doña Isha, en contra de esas voces, de ir y pelear con las voces que no nos parecen, ¿verdad? Pero cuando nos sentimos aturdidos ante tantas voces que escuchamos, hoy las redes sociales son un bullicio demasiado grande, ¿verdad? Pasa algo pequeño y se hace muy grande en pocos minutos. Yo al menos ya tengo, yo sé que está mal porque debemos ser buenos ciudadanos, pero yo tengo mucho tiempo de no ver noticias por lo mismo, porque uno está expuesto a redes sociales, uno está expuesto a todas estas cosas y de pronto a la hora de la cena o en la noche que ya está uno en la casa, poner noticias pues a veces viene siendo otra bulla más y a veces necesitamos ese espacio, ¿verdad? No luchar, como les decía, no ir peleando porque vamos a terminar sin hígado, ¿verdad? Con gastritis y demás, pero sí, quizá lo proponía doña Isha en el programa anterior, iniciar en esta cuaresma un espacio de intimidad de oración, entrar en nuestro cuarto, entrar en ese silencio. El Señor, lo acabamos de escuchar en este Evangelio del primer domingo, ¿verdad? Que inauguró nuestra práctica cuaresmal, se va al desierto donde no hay nada, ni alimentos, no hay, ¿para qué? Para escuchar. Necesitamos de verdad eh, esas voces que no nos afecten, tomar las voces que nos sirvan, como doña Aisha que nos contó esa experiencia en la universidad. Yo tengo que confesarles también que yo escucho mucho las personas y a veces no hago las cosas porque, ay, es que no es que me dijeron que yo no iba a poder, es que me dijeron que yo no tengo el carisma para eso, es que me dijeron que yo no, tal vez sí, no era por ahí por donde debo ir. Y a veces uno le hace mucho caso, pero entro al cuarto o en ese espacio, en ese pequeño desierto del día, donde no escucho más y simplemente hablo con Dios y pues las voces están, las voces dijeron lo que tenían que decir pero tenemos que aprender a discernir cuál es esa verdadera voz, como lo hizo el Señor en el desierto, porque se le presentó el enemigo y le habló también al Señor, y el Señor escuchó esas voces y no peleó, no luchó contra eso. Al contrario, con la palabra de Dios le contestó. Así es que ojalá que en este tiempo de Cuaresma, como doña Icha nos preguntaba, ¿qué clamores estamos ignorando? ¿Y cuál es esa respuesta concreta que nos está pidiendo el Señor en este tiempo cuaresmal? También el Papa León XIV nos está recordando que justamente eh, las Sagradas Escrituras entrenan nuestro oído. Por eso, la voz que debe primar, y no solo en septiembre, mes de la Biblia, la cuaresma y todos los tiempos litúrgicos, yo creo que la riqueza de la palabra de Dios, como la iglesia nos propone, la palabra de Dios en estos tiempos, eh, es sumamente rica y debemos de aprovecharlo. Por eso, el Papa nos recuerda que las Sagradas Escrituras entrenan nuestro oído y que al leerlas, al meditarlas y por supuesto hacer un ejercicio de interiorizar esas palabras, nos van a distinguir, nos enseñan a distinguir entre lo urgente y lo importante. ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Qué es ruido y qué es verdad? ¿Qué me lleva a una emoción pasajera y cuál es ese clamor real? Porque cuando escuchamos la palabra, comenzamos a escuchar la vida de otra manera. Y así es, Joseph. Ahorita que nos, que comenta eso, les voy a ampliar un poquito. Este, que esa misma palabra nos hace un llamado a nivel social, ¿verdad? Es a reconocer esa voz que insistimos desde las palabras del Papa León XIV,
que clama desde el sufrimiento y la injusticia, ¿verdad? Y si nos preguntamos esto qué significa, desde la palabra, la Biblia no es un libro que nos aísla del mundo, por el contrario, nos ayuda a crear conexiones con quienes están a nuestro alrededor. Incluso podemos decir, lo creo yo, que nos vuelve hasta más sensibles. Solo que en ocasiones, habemos quienes nos da miedo mostrar esa sensibilidad, porque nos han hecho creer erróneamente que es un símbolo de vulnerabilidad. Y a la mayoría de las personas no les gusta mostrarse vulnerables, ¿verdad? Entonces, este, es importante revisarnos. Y continuando con la historia de la universidad, ahora que yo se ponía este ejemplo de que a veces uno escucha a la gente que le dice que no, ¿verdad? Uno de los, y les confieso aquí entre Joseph y yo, sin que nadie más nos escuche, uno de los motivos que más vergüenza me daba es que cuando mi esposo me invita a retomar el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, yo pensaba que no podía lograrlo, que no lo iba a pasar. Incluso él viene y me apoya para inscribirme en un instituto de estos en los que preparan a los estudiantes para tener prácticas, para pasar el examen. Y llegué y entré a un aula llena de puros chiquillos de 17 años, ¿verdad? Y yo ahí, la única adulta, ya de más de 35. Y en ese momento el profesor viene y me dice, Aisha, usted no es que no sepa, usted no es que no pueda, es que usted aprende diferente. Y esas palabras, yo le doy gracias infinitas a Dios porque me marcaron en positivo, me impactaron. Y bendito Dios, pasé el examen, ¿verdad? Y aquí estoy, graduada de bachiller en Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. Les he contado a otras personas que me tomó 14 años terminar la carrera y no soy un ejemplo en ese sentido y los de la U deben estar enojados porque yo les eché a perder las estadísticas que ellos manejan del tiempo que uno debería demorar en sacar la carrera. Y sin embargo, concluyo esto en el 2023 y en el 2024 empiezo la licenciatura en administración educativa, la cual estoy llevando ahorita. Y por algún motivo de la vida, a diferencia de antes que me tomó 14 años, ahorita voy como más, como al ritmo, por decirlo así. No llevo el bloque completo, pero voy al ritmo y en este momento estoy en el último año de licenciatura. De hecho, este semestre voy a estar totalmente concentrada en el tema de la tesis y me siento inmensamente agradecida, primero con Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos da la capacidad, los dones, el entendimiento y definitivamente con mi esposo, que siempre ha creído en mí, como dice mi hijo, nuestro hijo menor, mucho más de lo que yo misma creo, ¿verdad? Y son esos personas, esos ángeles que Dios pone en nuestro camino para dar esos pequeños, grandes pasos. Y es curioso porque regresando al nivel social del que nos habla el Papa León XIV, cuando vamos leyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, vamos encontrando algunos ejemplos o historias. Recordemos que si nos vamos al Éxodo, escuchamos el clamor del pueblo esclavizado, que si nos vamos a los profetas, escuchamos el grito contra la opresión. En el Evangelio escuchamos el suspiro del enfermo, el excluido, de la hemorroísta y de tantos otros a quienes se les tildó de pecadores. Y recordemos que el mismo Jesús, cuando trataron de apedrear a la mujer adúltera, él dijo, ¿qué dijo? A ver, recordemos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Verdad? ¿Y qué hicieron todo el mundo? Empezaron a soltar las piedras y a irse, enojados, sí, porque querían ensañarse contra
esta mujer y Jesús muestra lo que es su verdadera misión, que es llena de compasión, de llamarnos a ese corazón que rebosa de misericordia. Así que la palabra nos educa para reconocer ese dolor que antes ignorábamos. Y eso cambia la forma en que miramos a los demás, al migrante. El sábado escuchaba un testimonio de una compañera del Ministerio de Proclamadores de la Palabra y ella nos decía, soy peregrina, salí de mi país, pasé al otro, ahora estoy aquí. Este, y es como ese canto que dice, no soy de aquí ni soy de allá, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros intentamos que se sienta acogida. También cambia la forma en que miramos a ese anciano que se encuentra ahí solo. Ahora pasé a una casa de una adulta mayor y me llamó la atención. Yo sentí que ella estaba sola, no lo sabía. Y le digo, ¿y vive sola? Y su respuesta fue, no, con Jesús y con María. Y yo, ah, sí, claro, no está sola, por supuesto. Sin embargo, es importante esa sensibilidad, ¿verdad? Ese joven que se siente perdido, esas personas que están enfermas, a quienes también viven situaciones económicas desafiantes. Así es, doña Icha y amigos oyentes, que también ya les hemos comentado, por cierto, o les hemos recomendado en otro programa, y por supuesto es momento para recalcarlo en este tiempo cuaresmal, remarcarlo aún mucho más, que podemos acercarnos a la iglesia quienes siempre saben quienes necesitan apoyo. En todas nuestras comunidades parroquiales hay un grupo de pastoral social. eh, Hay un grupo de hermanas, de religiosas que atienden de pronto a cierta población. Aquí en Santa Cruz está el Hogar Divina Providencia, que lo manejan las hermanas misioneras de la Asunción. Ellas tienen muchos programas sociales de educación a la mujer, a niños, a población vulnerable. Entonces, acerquémonos, acérquese usted a su oficina parroquial y pregunte por la pastoral social o si hay algún grupo, congregación que haga pues este tipo de actividades o de apoyo de la iglesia a esos hermanos nuestros. Y podemos ayudar. Otra misión que a veces, que ahorita que nos hablaba doña Isha sobre el adulto mayor, los ministros de la comunión, ¿verdad? De ellos también tienen una gran labor de acompañar. Bueno, acerquémonos a ellos también y preguntemos. ¿Cuál abuelito en nuestra comunidad está solo? ¿Cuál abuelito necesita algún tipo de ayuda, algún tipo de equipo especial? No sé, la forma de acercarnos, ¿verdad? Hacerle un mandado. ¿Cuántos abuelitos quizá pasan hambre porque no pueden ir a sacar la pensión porque no pueden salir o porque no saben usar el cajero automático, ¿verdad? Todas estas pequeñas acciones y pequeños sufrimientos, podemos verlo como pequeños, pero para ellos son importantes. Podemos ir asumiendo en este tiempo cuaresmal, no solo en cuaresmas, llegamos a la Pascua y nos olvidamos, ¿no? ¿Verdad? Sino que sea justamente un hábito. Acompañar a ese adulto mayor, llevarle una actividad a la que desea asistir y no lo dejan salir, o apoyar pues con bienes materiales en para diferentes ocasiones y diferentes poblaciones, como ahorita, que yo creo que usted que nos está escuchando tuvo que haber visto por lo menos alguna publicación en redes sociales de solicitud de ayuda para útiles escolares, ¿verdad? Para ayudar a madres de jefas de hogar o a los niños y jóvenes a empezar el curso lectivo. Bueno, eso, que no pase desapercibido en esta cuaresma, que nos acerquemos, sobre todo no porque lo dice Joseph y doña Isha en Caminos de Paz y Esperanza, ¿verdad? No, pidamos siempre en oración, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que escuchemos esa voz. Entre tantas voces que hay, pidámosle al Espíritu Santo, encontrémonos con la palabra que es la que va maestrando, entrenándonos el oído para que escuchemos, para que afinemos bien, para que descubramos dónde es que hace falta nuestro servicio y lleguemos a servir justamente como lo hizo el Señor.
Así es, Joseph. Y recordando en la palabra, este, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que a los primeros que debemos de auxiliar es a los huérfanos y a las viudas. Ahora que comentaba de las ayudas escolares. Y hay chicos que, bueno, a lo mejor sí tienen un papá, pero un papá ausente, un papá que no sabe dónde están, que perdieron el rastro y hay una mamá que quedó jefa de hogar, que no está viuda legalmente, pero moralmente quedó viuda. Y ahí es donde tenemos que reflexionar. No estoy quitándole mérito para nada a todas las diferentes ejemplos que tenemos de ayuda, pero si hay una prioridad a la que nos llama la iglesia es precisamente esta, que es a las viudas y a los huérfanos. Así que seguimos reflexionando acá en Caminos de Paz y Esperanza. Y a nivel espiritual, recordemos que a lo largo de la Biblia comprobamos una y otra vez que Dios es un Dios que escucha y que también es un Dios que responde. Ahora nos corresponde a nosotros preguntarnos, ¿somos un pueblo que escucha? Porque no es lo mismo oír y hacernos los que no escuchamos por conveniencia para no tener que detenernos. No es lo mismo ver lo que está sucediendo y pasar de largo para no involucrarnos. No es lo mismo saber que está sucediendo algo y sin embargo no dar respuesta para evitar conflictos. Y no digo conflictos de pelearnos, o sea, digo conflictos de que hay conflictos de conflictos. Este, pero hay también momentos en que debe predominar la caridad, debe ganar la caridad. Y no estoy hablando de ser invasivos, o como dicen ahora, de bajarle 2 rayitas a la intensidad. No, conozco una amiga psicóloga que por cierto escucha el programa y ella insiste en que uno no debe ofrecer ayudar cuando a uno no le están pidiendo ayuda. Y yo comprendo su posición porque la conozco, la respeto, la entiendo completamente. Sin embargo, cuando la naturaleza de uno es el servicio, hay que aprender a diferenciar. Cuando nos topamos con personas a nuestro alrededor, quienes debido a su forma de ser no son capaces de pedir ayuda. Y les voy a poner un ejemplo sencillísimo de algo que hizo esta semana. Una de mis compañeras de la U me envía una foto de su hija, ¿verdad? Esta semana que entraron las clases. La chiquita entra a primer grado. De inmediato la veo y le envío el mensaje. Yo toda feliz, orgullosa. Yo me siento ahí como la tía postiza, ¿verdad? Felicitándole, deseándole que le vaya mejor. Yo le mando corazones. A mí se me desbordaba la felicidad. Y yo le pongo qué grande se ve, qué hermosa, ¿verdad? Son esos momentos que le alegran a uno el alma, que le llenan a uno el día, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que yo amo los niños, entonces se me sale en forma natural. Y como me encanta el tema de la fotografía, veo la foto que ella me envía y yo dije, ay no, yo tengo que cambiarle el fondo. Y ya me pongo yo a travesear y le cambio el fondo y le pongo un fondo todo lindo. Y le escribo, le digo, con su permiso, le paso esta opción. Espero le guste, ¿verdad? Ya la foto transformada con otro fondo. Y yo me digo a mí misma, ay, Aisha, otra vez, usted no pidió permiso antes. Y ahí voy yo de nuevo, ¿verdad? Una vez más. Y como dicen, con el rabo entre las patas. Y caigo en cuenta. Y entonces empiezo a escribirle que me disculpe, y estaba en ese momento redactando el mensaje cuando recibo una respuesta de ella diciéndome que le encantaba, que no me preocupara, que ella sabe que yo amo la fotografía, que lo hago porque el cariño que le tengo a su hija, que ella se siente feliz, ¿verdad? Y yo dije, ay, gracias a Dios que no me metí en otro problema,
porque también en este tipo de situaciones he tenido que aprender a disculparme, ¿verdad? Porque no siempre tengo esa capacidad de alto, deténgase, reflexione, piense, sino que me gana el deseo, el impulso sincero de mejorar algo, ¿verdad? Algo tan sencillo como una foto en este ejemplo. Este, Sin duda Dios hace las cosas muy bien, ¿verdad? Porque yo soy de ese tipo del donde quizás no me hubiera molestado la foto, pero eh, no hubiera actuado como doña Isha, ¿verdad? Como dice ella, de esa impulsividad, decir hay que pedir permiso. Voy más con su amiga psicóloga de... pero yo creo que eh, es bonito el testimonio de doña Isha, amigos oyentes, y es importante tomarlo en cuenta. No debemos ser indiferentes, pero tampoco debemos ser invasivos, ¿verdad? Tampoco es que vamos a ir a ayudarle a aquel adulto mayor y usted, ¿por qué está solo? Pero si usted tiene 8 hijos, ¿cómo es que ninguno lo ve? ¿Cómo es que los nietos no se preocupan por usted? Claro, pero como no tiene nada que dejarle, como no, ¿verdad? Ese tipo de invasividad, de imprudencia, ¿verdad? Yo creo que es la que debemos de justamente detenernos y escuchar bien, ¿verdad? Nos preguntaba doña Isha en este segmento, ¿somos un pueblo que escucha? O sea, realmente escuchamos, nos detenemos, somos muy impulsivos. Hoy nos dicen buenas y no nos han terminado de decir buenas tardes cuando decimos qué quiere, ¿verdad? A veces, o qué pasó, o qué fue, qué es la cosa, ¿verdad? Nos cuesta, entre tantas voces que estamos, reaccionamos y entonces también nos convertimos muchas veces en una voz más y no nos detenemos a escuchar al otro. Eh, en ese tema de universidad también, eh, en una audiencia, por ejemplo, hay muchos abogados que se encolerizan y se enojan y el pleito, pues, sí, no es de uno, es del cliente. Suena feo, ¿verdad? Pero en el sentido de que usted sale a la audiencia y su colega abogado puede ser su amigo y al final, pues, se van a ir a tomar un café igual. Entonces, no puede haber como ese enojo y esa ira con lo que uno sin escuchar bien, porque a veces es eso, no nos tenemos a escuchar qué es lo que realmente está diciendo esa persona, ¿verdad? Y a veces esta amiga, por ejemplo, que le mandó la foto a Doña Isha se ve bonito y ya conocen a Doña Isha, yo digo, ¿verdad? Pues Doña Isha me hace lo mismo a mí, pues si yo no la conociera, yo diría, pero esta señora, ¿quién le dijo que me cambiara la foto? ¿Verdad? Pero como ya uno va conociendo a las personas, uno dice, ah, mira, qué lindo gesto que tuvo con uno. Entonces, es detenernos y escuchar realmente al otro, qué es lo que el otro me quiere decir, qué es lo que está diciéndome. Si me acerco a ayudar, si me acerco a prestar un servicio, qué es lo que me está diciendo. A veces, yo creo que muchas veces lo hemos dicho en este programa y también en el programa anterior, eh, quizá darle una bolsa de arroz a un vecino que no tiene que comer, él nos lo va a agradecer, pero tal vez él nos quiere decir otra cosa. Tal vez un vecino se nos acerca con un problema, con una situación y tal vez no busca un consejo, tal vez quiere alguien que lo escuche y que le diga, ánimo, usted puede seguir adelante, ¿verdad? Entonces, pidámosle de verdad la asistencia al Espíritu Santo, a Dios, esa capacidad de escuchar, de detenernos y escuchar. ¿Por qué este vecino me está contando esto? ¿Por qué esta persona se me acercó y me manifestó tal cosa? Quizá no era un ataque, quizá no era un reclamo, quizá no era un reproche, quizá no quería mi consejo, pero tuvo la confianza de contármelo y cómo yo voy a responder a eso. Pero si yo no escucho, entonces ahí sí caemos en esa invasión, ¿verdad? En esas dos rayitas, como decía doña Isha, que tenemos que bajarle muchas veces. Ay, sí, es Joseph. Y gracias, porque sí, Joseph ya me va conociendo. Em, Como dice una prima de Joseph, te pasas de detallista, haciendo alusión. Este, y sí, em, vamos a retomar esta carta apostólica que nos deja el Papa León XIV.
Y él nos dice en la parte que resalté más en el texto, así con, si hubiera mayúscula, subrayada, doble raya y con fosforescente, y abro comillas, dice, las sagradas escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia para que no quede sin respuesta. Y cierro comillas. Para mí, esto es una invitación clara y directa a movernos, como decía el Papa Francisco, a ponernos en acción. Esto implica responder, acompañar, actuar y muy importante, que a veces pensamos que no podemos hacer grandes cosas, pero qué importante es poder interceder unos por otros. Ya nos lo dijo San Pablo en Hebreos 10:24, cuando nos llamó a orar unos por otros a través de la oración y las buenas obras. Así es que papel y lápiz, ¿verdad? Ahora sí, para que anoten o tenga en cuenta, anote ahí el segundo, el minuto para que lo regrese, para volver a escuchar las preguntas. ¿Qué voces dominan nuestro corazón? ¿Estoy más atento a la polémica que al sufrimiento? ¿Y qué clamor cercano a mí necesita una respuesta? Yo estoy tratando de responder mentalmente. Ay, bueno, creo que luego de recordarnos la tradición por siglos que ha vivido la iglesia en referente al ayuno que estamos viviendo esta cuaresma, y no me refiero solamente a la ingesta de carne, como nos lo dice el Papa León XIV. Y acá sí hay un párrafo muy grande, muy extenso, y lo quise escribir para que meditemos, y abre comillas y dice, por eso me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poca apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afecten y lastiman a nuestro prójimo. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Y cierro comillas, y parece que estamos conectados, ¿verdad? Porque recuerden que quienes me siguen en Aisha Inspira, mi lema es el lado amable de la vida. Siempre estoy hablando constantemente de ser amables. Y acá al final el Papa nos llama Esperanza Paz y justamente el nombre de nuestro programa es Caminos de Paz y Esperanza. Entonces, eso es estar en comunión, comunión con nuestra iglesia. Y el Papa nos pide y nos dice, y volvemos a abrir comillas, pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás. Que ese ayuno no se quede en ese estómago, ¿verdad? Y con esa hambre, sino que de verdad nos alcance la lengua. Invitación entonces de un ayuno verdadero, amigos oyentes, ayunar de indiferencia, de palabras que hieren, del juicio fácil y también ayunemos de la comodidad. Estamos muy cómodos, muy tranquilos nosotros y desde Ujú. nuestra comodidad juzgamos, y desde nuestra comodidad andamos en el mundo sin importarnos, sin incomodarnos por el hermano. El Papa también hace un énfasis, por supuesto, en que el ayuno no es un gesto individualista y esto tenemos que aprovecharlo y sacarle, tomar conciencia también de esto. Es una forma de liberarnos para compartir, ¿verdad? Lo hablábamos el programa pasado, la semana pasada.
Aunque yo esté ayunando, que usted, incluso si usted nos escuche, tiene familia y convive con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y usted dice, hoy voy a ayunar, aunque sea solo usted, no es un gesto individualista, es un gesto, es una forma en que usted se libera para compartirlo. Hablamos, ¿verdad? No es privarme yo, dejar de comer y lo que no me como hoy me lo voy a comer mañana, ahora no, tengo que llevarlo a los demás. Por eso, los ayunos que podemos realizar en esta cuaresma y todos los días, ¿verdad? No solamente en cuaresma, que nos aprovechamos el tiempo cuaresmal para insistir un poquito más, porque es el espíritu del tiempo litúrgico, ¿verdad? Pero es algo, recordemos que la conversión es un proceso de todos los días, es un esfuerzo que debe ocupar al cristiano todos los días y por eso, pues, también en otros tiempos. Ayuno de redes sociales, ¿verdad? También nos va a hacer bien para ese silencio, esas voces que nada ayudan. Ayuno de compras, ¿cuántas veces andamos como si nos estorbara la plata, ¿verdad? Yo es que ocupo comprar tal cosa, es que tengo que comprar, que voy a comprar y no lo ocupamos, ¿verdad? Y compramos un artefacto y ahí está agarrando polvo en la casa. Y quizá eso, si yo lo ayuno, no, eso no me sirve, no lo ocupo, no es indispensable para mi familia y mejor lo ocupo para alguien que sí lo necesite, ¿verdad? Ayuno de quejas. Somos muy quejosos y la queja trae ruina, dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces, ayunar de quejarnos, no se queje por su esposo, usted lo escogió, no se queje de su esposa, usted la escogió, este, no se queje de los hijos, no se queje de la vida, ¿verdad? Porque nos amarga, eso nos amarga. Ayuno, cuando se vaya a quejar, deténgase un poquito, ve alrededor, escuche otras voces, a ver cómo nos va. Y por supuesto, el ayuno de palabras hirientes. Si lo que yo voy a decir no edifica, no lo diga, no lo diga. Eh, Usted haga ese ejercicio. No sé si usted lo hace, usted que nos está escuchando, este, pero uno entra en una publicación en redes sociales y una persona comenta y con aquella ira, aquel rencor, y otro que ni se conoce, ni lo conocen, al rato ni del mismo país son, le contesta con otras palabras peores, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad, ¿verdad? Entonces, ayunemos también de eso. Alguien me hirió, alguien me enojó, alguien me hizo sentir mal y le voy a soltar aquella metralleta de palabras, ¿verdad? Y si ayuno y si me abstengo y si me contengo, me esfuerzo, pero lo hago, y va a ver qué bien nos va a hacer en la vida estos ayunos que podemos iniciar en esta cuaresma. Sí, yo sé, verás que con eso del ayuno de compras yo tengo al compañero ideal. Y mi esposo siempre pregunta, ¿es necesario? ¿Nos hace falta? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Por cuánto tiempo? Está en el presupuesto, ¿verdad? Y ya conforme va avanzando las respuestas, uno sabe que la decisión a tomar es correcta y sobre todo en este tiempo de cuaresma. Y el ayuno de palabras hirientes y también pienso que del enojo. La semana pasada estaba muy enojada con alguien y como dice Francisco Javier, mi hijo menor, no quieren ver a mamá transformada en un dinosaurio furioso. Y estaba tan enojada que yo lo único que pude responderle en el mensaje fue muchas gracias. O sea, yo sabía que eso era todo lo que yo podía responder. Muchas gracias, porque no valía la pena. Ya cuando 3 días después se me bajó el enojo, ya le escribí y le dije, podemos hablar, podemos reunirnos y entonces ya logré expresar la incomodidad. No, no significa que me dieran la razón, no, porque a veces cuando, no sé si en Latinoamérica, pero al menos el tico tiene la costumbre de que no le gusta que le digan las cosas, ¿verdad? Cuando somos muy directos y no nos andamos por las ramas, tendemos a causar cierta tensión y nosotros estamos exponiendo que así fue como yo me sentí. Esto me hizo sentirme de esta forma. Em,
y la otra persona, no, jamás, esa no era mi intención, yo lo hice porque, ¿verdad? Cada quien siempre tiene su versión de la historia. Entonces, el punto es permitir que nuestro enojo, nuestro disgusto, baje esas rayitas, ahí no son dos, ahí son muchas más, para poder intentar dialogar. Y aún intentando dialogar, no siempre vamos a obtener de la otra persona la reacción que muchas veces esperamos. Y es parte de, como decíamos la semana pasada, de ser tolerantes con los defectos de los demás, ¿verdad? A mí, alguien me dijo el otro día, es que usted es demasiado sensible. Y yo, bueno, sí, es una forma de verlo. Este, yo me reviso, sí, es que yo soy muy sensible, o es que tengo la suerte de que siempre encuentro la causa raíz de las cosas, ¿verdad? Ahora, continuando con el tema, pensemos que los pobres son un reflejo de Cristo. Y este mensaje del Santo Padre León XIV, que hemos venido leyendo con los diferentes párrafos, es un complemento de la exhortación apostólica Dilexi Te, que él mismo nos entregó el año pasado, en el 2025, para el 4 de octubre, justamente el día de la fiesta de San Francisco de Asís. Y este Dilexite nos habla precisamente de ese amor a los pobres, del cual ahondaremos muchísimo más en los siguientes programas, pero que por ahora vamos a realizar una pequeña revisión, porque él nos insiste una y otra vez que no se trata de beneficencia, que no se trata de filantropía, que no se trata de ideología, que estamos hablando de que, abre comillas, cada vez que lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. Y justamente por eso la iglesia no ayuda desde arriba, ¿verdad? La iglesia es compañera, camina con los pobres, aprende de ellos. Una cuaresma se vuelve una historia viva. Esta carta apostólica nos enseña algo muy precioso. Dice que esto no es teoría, ¿verdad? Es historia concreta. Y hay una conversión personal y una conversión social. Y es precisamente la madurez del mensaje, porque no podemos separar la fe personal del compromiso social. Esta carta dice con claridad que y abro comillas, una iglesia que no se ocupa creativamente de los pobres corre el riesgo de disolverse. No basta con rezar más si no amamos mejor. Cierro comillas. Entonces imaginemos de qué nos vale que es muy lindo, ¿verdad? Estar rezando, estar orando, visitar el Santísimo, compartir todas las tradiciones y todos los rituales de nuestra iglesia. Pero ¿de qué nos vale si no tenemos esa capacidad de amar? Y aquí me estoy acordando de una compañera que tiene del equipo de la iglesia, que tiene un carácter, ahora le llamarían directivo. Nosotros lo conocemos como que es alguien que es muy mandona. Y yo donde la veo y ella le dice a uno, y haga esto, y haga el otro, ¿verdad? Porque vamos rotando roles y a veces a ella le toca coordinar. Y cuando ella está, yo, sí señora, yo no tengo problema, porque yo entiendo cómo es ella y a mí no me afecta en nada. Si ella me dice, vamos con las bolsas moradas, vamos con las bolsas moradas. Que no, cambiamos ahora, vamos con las bolsas blancas, vamos con las bolsas blancas. Yo me dejo ir, no empiezo a cuestionarla. ¿Por qué? Porque es parte del servicio que damos y es parte de respetar, ¿verdad? Aunque todos somos iguales, en cada Eucaristía nos asignan un rol diferente. A veces yo soy la coordinadora, a veces yo soy la monitora, a veces soy la que me dan alguna de las lecturas, pero sea cual sea el rol, yo me ajusto, porque es justamente esa es la vida, ¿verdad? Es una escuela de amor nuestra iglesia. Y si unimos los textos que hemos venido
revisando, es claramente el Santo Padre nos hace una invitación a escuchar a Dios, a la palabra, al pobre y ponerla en práctica, a ayunar de aquello que nos endurece, de aquello que nos vuelve indiferentes, a amar con gestos, con misericordia, con cercanía. Este, eso es la iglesia. Y ustedes y yo recordemos que somos la iglesia, así es que en hacer ese esfuerzo, dejar esa comodidad y esforzarnos de verdad a hacer esa iglesia que sale, hacer esa iglesia que ama, que ayuna y que escucha. Y antes de pasar a la oración final, pues recordarles que este programa, Caminos de Paz y Esperanza, usted lo puede encontrar en Spotify, en YouTube y en el Facebook de Aisha Inspira. En Spotify y en YouTube, Caminos de Paz y Esperanza. Ahí puede escucharnos. Todos los jueves sale al aire para que usted lo pueda disfrutar. Le invitamos a compartirlo con aquel hermano, con aquella hermana que necesite eh, una palabra, que necesite escuchar esa invitación a caminar por estos caminos de paz y esperanza. Que lo comparta con aquellos adultos mayores, con los enfermos, y nos deje también ahí sus reportes de sintonía y sus saludos también. Y en el Facebook, Aisha Inspira, ahí puede encontrarnos también todos los jueves, Caminos de Paz y Esperanza. Así es, Joseph. Y hablando de salud, me acabo de acordar. Hay una persona que nos escucha y no voy a decir el nombre porque ella es muy reservada. Este, que su mamá vive en Cartago. Y me mandó un audio ayer y me dijo que ahora ella espera el programa y cuando va a visitar a la mamá, que es una adulta mayor, ella le pone el Spotify a la mamá para escucharnos. Y dice que la mamá está feliz, ¿verdad? Porque no solamente es ese tiempo que ella va y la visita, ella está casada, por supuesto, va y la visita, la acompaña, sino que además comparten su fe. ¿Verdad? Y eso es un ejemplo y un testimonio muy lindo. Así que muchas gracias por ese acompañamiento. Damos gracias infinitas a Dios que nos permite ser un instrumento. Y ella me dijo algo muy interesante, que le encanta la dupla que hago con Joseph. Así que eso también es un regalo del Espíritu Santo. Le damos gracias por esta bendición de poder compartir, de podernos complementar de esos dones, talentos y carismas que Dios nos ha puesto y que nosotros ahora nos disponemos a servir. Así que vamos a la oración final, que hoy va a ser súper corta, y vamos a disponer nuestro corazón y a decir todos juntos, Señor, en medio de tantas voces que llenan nuestro día a día, danos un corazón atento para reconocer el clamor del que sufre. Que tu palabra nos enseña a escuchar como tú escuchas, a mirar como tú miras y a responder con amor concreto y valiente. No permitas que la injusticia nos deje indiferentes, ni que el dolor ajeno pase sin respuesta por nuestras manos. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya... Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó su corazón, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite y les esperamos el próximo jueves para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza
y la confianza plena en Dios. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, y es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar